Jesús. Amén, aleluya. Una alabanza fuerte a Dios. Más fuerte para Jesús. Más fuerte para Jesús. Gloria a Dios. Estamos agradecidos con el Señor porque Él nos da la oportunidad de estar aquí congregados en su nombre. Amén. También muy contentos de ver a los amigos que aceptaron de alguna manera la invitación que se les hizo. La invitación en realidad que le hizo Jesús a usted. Bienvenido y también bienvenidos todos los hermanos que de pronto hace algún tiempo no estaban acá. Pero están bienvenidos, esta es su casa. Amén. En el nombre de Jesús. Bien, hermanos, vamos a leer la Biblia y después de leer la Biblia cantamos un coro más para la gloria de Dios. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 52. Versículo 14. Después leemos en el capítulo 50. Amén. Isaías 52, 14. Y después leemos el 53. Es decir, el capítulo 53. Desde el verso 1 al 12. Amén. ¿Están ahí? Amén, aleluya. Yo se lo voy a leer aquí, hermanos. Ustedes continúen la lectura en sus mentes, por favor. Lo voy a leer en una traducción que se llama Traducción Lenguaje Actual. De pronto va a parecer diferente, pero tiene el mismo sentido. Verso 14 del capítulo 52. Muchos se asombrarán al verlo, por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. 53 desde el 1 al 12 dice: Isaías dijo: nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Aleluya. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Aleluya. Por eso, Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados.
Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Amén. Gracias, Dios. No hay otro. Amigo querido que me visita en esta noche, no hay otro como Él. Hermano que te has alejado de Dios, no hay otro como tu Dios. Yo le voy a invitar que antes que se siente repita conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Por favor, tomen asiento. Gloria a Dios. Quiero predicar bajo este tema: levántate, vuelve a tu primer amor. Recuerda que tu alma tiene valor. Así es. Hay registros no bíblicos que dejaron descrito paso a paso lo que sucedió con la crucifixión de Cristo, y esto ya lo hemos escuchado en algunas ocasiones. Algunos quizás no lo han escuchado, pero es necesario entonces recordar qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Hasta dónde tuvo que ir Él por salvar a los pecadores? Por lo menos dos escritores y personas que tuvieron que ver con este acontecimiento, como lo fueron Cerilius, un registrador oficial de Poncio Pilato, y otro llamado Prácates, registrador oficial de Finius Capernicus, máximo jefe del ejército romano de esta área. Ellos fueron testigos oculares de lo que aconteció con Jesús. Cerilius y Prácates registraron paso a paso lo que pasó con el maestro. Ellos registraron con lujo de detalle todo lo relacionado a los juicios del imperio. Según estos historiadores romanos, la tortura de Jesús no fue solo 3 días, ni 1, sino realmente 5 días. El lugar donde se llevaba al condenado se le conocía como Cabré, o lugar de la calavera, también conocido como el Gólgota. Para arrestar a Jesús, escuche esto, llegaron 600 soldados del ejército romano y 200 de los sacerdotes, 800 en total, para arrestar, para tomar preso a un hombre de paz, al que la Biblia le conoce como el príncipe de paz. Gloria a Dios. Aleluya. Quisieron ir ellos con 800 hombres armados de palos y armados hasta los dientes para ir a capturar al príncipe de paz. Sabemos que Jesús estaba en ese momento con sus discípulos en un lugar, Getsemaní, y ahí llega Judas con toda esta turba de hombres. Cuando lo capturan, es llevado donde Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote de turno en ese momento, donde Anás es golpeado y maltratado. Imagínese usted por un momento, ¿hace cuánto tiempo venían los sacerdotes, los ancianos y los principales dentro de los judíos persiguiendo a Jesús con el deseo de arrestarlo y matarlo? Muchas ganas le tenían. Así que cuando llegó el momento, desde el principio, empezaron a maltratarlo, empezaron a golpearlo, empezaron a hacerlo sufrir. Después de donde Anás es remitido donde Caifás, el sumo sacerdote, allí también fue maltratado, golpeado y humillado. Y aunque esto no era permitido, la turba enardecida no lo tuvo en cuenta.
Después de esto he llevado a Poncio Pilatos, al cual le decían que era digno de muerte. Pilatos era el gobernador de Judea. Y cuando llegan donde él, de una le van diciendo: es que este reo es digno de muerte. Pero Pilato no veía nada malo en Jesús, por lo cual les dice: júzguenlo según vuestra ley. Pero ellos le responden que no tenían la autoridad para dar muerte a nadie. Pilato entonces tiene una conversación con Jesús. Los 4 evangelios registran lo que sucedió con Jesús el día de la crucifixión. Registran paso a paso, pero también estos hombres nos dejan ver en detalles y aún más detalles de lo que pasó con el maestro. La conversación que tuvo Jesús con Pilato también se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 18. Desde el verso 33 al 38 dice de la siguiente manera: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Amén. Cuando Pilato se da cuenta que Jesús era Galileo, lo remite donde Herodes. Eso lo encuentra en el Evangelio de Lucas, cuando los sacerdotes y los ancianos le dicen que turbaba a Galilea y toda su región. Cuando él escucha hablar de Galilea, entonces dice: esto es de jurisdicción de Herodes, así que enviémoslo para allá. Pilato desde un principio quería soltarse de eso. Él no quería tener que ver nada con la muerte de este hombre inocente, porque según el interrogatorio que él hacía, Jesús era inocente. Así que lo envían a donde Herodes, a 2 kilómetros de distancia. Después de haber sido maltratado, ultrajado y golpeado, lo envían a 2 kilómetros junto con todos estos hombres de distancia. Y cuando llega mal herido como estaba donde Herodes, es interrogado por más de 15 horas y sigue siendo acusado. Sin embargo, Herodes no encuentra nada malo en Jesús. Pero ¿sabe qué hace? Ordena a 400 soldados para que lo humillen, lo golpeen, lo escupan, y esto por 6 horas. Lucas capítulo 23 verso 11. En la Biblia se encuentra ese detalle. Pero no así con horas. Y como lo muestran estos historiadores romanos, golpeaban su cara, escupían su rostro, lo humillaban, le tapaban con un trapo o con un pañuelo el rostro y le golpeaban y le decían: profetiza, si eres el Cristo, di quién te golpeó. Y se reían y se mofaban de él. Después de esto, Herodes ordena enviarlo nuevamente a Pilatos. Una vez donde Pilatos, la gente empieza a pedir enardecidamente que le crucifiquen. Parece que la multitud enardecida estaba ya cansada de los ires y venires. Quieren es la muerte para este hombre. Es sencillo, eso es lo que queremos. Sin saber qué hacer Pilato,
Pues no encontraba falta en Jesús, les propone, porque para ellos era costumbre soltar un preso de cuando en cuando. Y en ese momento a Pilato se le ocurre la idea y le dice: bueno, aquí está Barrabás, un hombre acusado de sedición, un hombre ladrón, un hombre que era homicida. Le dice: tengo a Barrabás, ¿por qué no hacemos algo? Soltemos a Jesús y yo les entrego a Barrabás. ¿Y sabe qué decía la gente ofendida, en la turba enardecida? Suéltenos a Barrabás, suéltenos a Barrabás. Y Pilato respondía: ¿y qué hacemos con Jesús? Crucifíquenle. Y todos al unísono: crucifíquenle. Suéltenos a Barrabás. Y a Jesús: no, crucifíquenle. Entonces Pilato se los entrega para ser azotado. Y cuando uno lee la historia en la Biblia, no le da esos detalles que estos hombres sí nos dieron. No iba a ser castigado por los judíos. Los judíos tenían una manera de castigar a los sentenciados. Su castigo constaba de 39 latigazos. Pero el castigo de los romanos no constaba de 39 latigazos, ni era del látigo que ellos manejaban. Los romanos manejaban un látigo llamado flagrum. Y este látigo tenía un cabo del cual se desprendían entre 9 y 11 tiras. Estas tiras se entrelazaban en forma de trenzas, y en cada trenza había pedazos de metal, pedazos de porcelana, pedazos de huesos, pedazos de cristal, y en la punta de cada trenza una pequeña bola de acero. Este látigo cumplía las siguientes funciones: 50 latigazos para los acusados de robo, 70 latigazos a quienes asesinaran a un ciudadano romano, y 100 latigazos por traicionar al Estado de Roma. Este último fue con el cual acusaron a Jesús, sentenciado a 100 latigazos con el látigo flagrum. Ahora, ¿por qué acostumbraban a latigar a los sentenciados antes de la crucifixión? Es interesante saber esto. Era porque los sentenciados, antes de ir a la crucifixión, necesitaban ser latigados, porque para ellos correspondía mucho dinero. Roma tenía que pagar mucho dinero por la crucifixión, de manera que ellos azotaban a sus víctimas, porque sabían que antes de ir a la cruz o al Calvario, muchos de ellos morían. Pero también había algo más. Escogían de entre todos los gladiadores de Roma a los 3 mejores hombres, hombres corpulentos de casi 2 metros de alto. Escuche esto: a quienes daban la oportunidad de dar 10 latigazos cada uno, hasta completar los 100. Pero les hacían una oferta: al gladiador que lo matara en su turno, le daban un talento de oro que equivalía a 37 kilogramos de oro, o lo que la víctima pesara en plata. Esto lo decidía el gladiador. Así que es de suponer que cada uno aprovechaba su turno para darle con la mayor furia posible. Para ellos, Jesús era su trofeo. Hay una recompensa. El que logre matarlo se llevará 37 kilogramos de oro, o lo que pese el reo en plata. Ustedes deciden. Imagínense entonces por un momento la sevicia y la brutalidad con la cual cada uno de estos hombres se disponía para ejecutar castigos sobre el cuerpo de Jesús. Y si tenemos en cuenta que eran entre 10
o 9 y 11 tiras que se desprendían. Entonces a Jesús en realidad no le dan 100 latigazos, sino 1000 latigazos. Y cuando ese látigo entraba al cuerpo de Jesús, con pedazos de metal, pedazos de porcelana, pedazos de huesos, lo que hacía era desgarrar la piel y los músculos del maestro. Además que le pegaban con fuerza y con furia, con el deseo que ellos, desde el que le tocaba, se llevara el premio. Tengo una oportunidad de 10 latigazos, de manera que la voy a aprovechar al máximo, porque me quiero ganar esto. ¿Y sabe qué pasó? Que sobrevivió a los 100 latigazos. Y dice Cerilius, testigo presencial, que luego fue doblado en un banco de casi 1 metro de largo, y lo amarraron de las muñecas de sus manos y los tobillos de sus pies para que no se moviera. Y luego el centurión de turno, el hombre encargado de 100 soldados, tomaba un trozo de madera y le daba 50 garrotazos en su espalda, con el fin de que se desangrara y muriera. El objetivo, que no llegara a la cruz, porque costaba mucho dinero para el Imperio Romano. Y entonces este centurión, cuando le tocaba su turno, empezaba a darle a garrotazos al reo. En este caso vemos al maestro doblegado, con las manos amarradas, con sus pies amarrados, después de haber sido castigado por 1000 latigazos del Imperio Romano, doblado, quizás con mucho dolor. Y ahora tiene que llevar más golpes en su espalda, 50 garrotazos con una madera. Esperando a que se desangrara y muriera ahí. Pero como no murió, el centurión ordenó azotarlo más veces, haciendo que su piel, carne, músculos salieran de su cuerpo desprendidos por los pedazos de porcelana, metal, cristal y huesos que tenía el fragún. Estos historiadores decían que a Jesús se le veían las costillas, su columna y aún sus órganos se veían mover por todo su cuerpo. Era algo impresionante. Después de los 50 latigazos más que le dan, lo voltearon y dice Cerilius que su rostro había desaparecido. Con Jesús se violaron todas las normas. Eran 100 latigazos y le dieron más de 200. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Hay poder. Cerilius dejó escrito que nunca en todo su tiempo había visto un cuerpo tan maltratado como el de Jesús, tan mutilado. Y a pesar de semejante tortura, escuche esto, nunca abrió su boca. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra registra que como cordero que es llevado al matadero, enmudeció. Todo por amor a usted y a mí. ¿Sabe a quién estaba viendo Jesús? No estaba viendo al centurión, no estaba viendo al gladiador de 2 metros, no estaba viendo el fragún cuando le golpeaban. Jesús estaba viendo su iglesia. Jesús te estaba viendo a ti después de más de 2000 años sentado en la iglesia de Floralia. Muchas gracias. Como Jesús soportó los azotes,
Los romanos suponían que sus dioses lo querían ver crucificado. Así que tomaron su destrozado cuerpo y lo sumergieron en agua con sal para que parara el sangrado. Lo sumergen entero, completico, y paran el sangrado. El dolor era indescriptible. Pero esto continuaba. Pasó a otro grupo de soldados para seguir siendo maltratado. Y es ahí donde le ponen una capa de color morado. Y luego le ponen un manojo de espinas sobre su cabeza. Y empezaban a injuriarlo y a decirle: salve, rey de los judíos. Salve, rey de los judíos. Y cogían otro garrote y le daban en la cabeza. Y le daban más en la cabeza, haciendo que el manojo de espinas o la corona de espinas se incrustara más sobre ella. Y se seguían burlando de él. Después de 18 horas de tortura y maltrato, lo llevan nuevamente ante Pilatos. Escuche. El cargo de conciencia de Pilatos al ver a Jesús era evidente. Dicen los historiadores. La tortura psicológica que tenía este hombre se notaba en sus palabras. En Jesús se había cumplido lo que dice Isaías 52:14, que leímos al principio. Muchos se asombrarán al verlo, por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. Como raíz de tierra seca. Y así lo estaba viendo Pilatos en ese momento, después de haber pasado por semejante tortura. Dice entonces Prácrates que Pilatos tomó a Jesús y se dirigió al pueblo diciendo: he aquí el hombre. Nunca, si es que sobrevive este hombre, volverá a ser igual. ¿Acaso no es suficiente?, pregunta Pilatos. Y la turba le gritan: crucifíquenle. Vuelven y gritan: crucifíquenle, danos ya la orden. ¿Y sabe qué más le dicen a Pilatos? Le advierte, el pueblo enardecido le advierte a Pilatos: si esta vez no nos das la orden, te constituyes enemigo del César. Cuando Pilatos escucha esto, se estremece y se llena de miedo. Juan capítulo 19, verso 12 se lo dice. Se llena de miedo por estas palabras, pues sabía que si lo acusaban de traición a Roma, iba a pagar con el mismo precio de Jesús. Así que lo entrega. Y dice: me lavo las manos. Yo veo que este hombre es inocente, pero como ustedes lo quieren, ahí se los entrego. Como ya era de noche, lo encierran en un calabozo, así, mal herido como estaba, totalmente solo. Ninguno de los suyos lo acompañaba en ese momento, solo. Al otro día, a las 6 de la mañana, es llevado al Calvario, o al Cabré, o al lugar de la calavera. La condición de Jesús era tan terrible que ordenaron a un hombre llamado Simón de Cirene que ayudara a cargar la parte horizontal de la cruz, que pesaba unos 100 kilos. Cuando llegan al lugar, lo primero que hacen es clavar a Jesús de sus manos en la parte horizontal de la cruz. Después venía el momento de clavar sus pies. Cabe aclarar que todos nuestros órganos tienen nervios y estos se conectan entre sí y descansan en la planta de los pies, al fin de que al caminar todo nuestro cuerpo sea masajeado y estimulado, de manera que cuando le clavan a Jesús
los pies, siente el mayor dolor. Llega a lo máximo de su dolor. Sintió el dolor del cáncer, la agonía, el sufrimiento de la tuberculosis, del SIDA, de la neumonía, de todas las enfermedades habidas y por haber que ha generado el pecado en el hombre. Todo lo sintió allí. Aleluya. Todas las enfermedades que han existido hasta el día de hoy y todas las enfermedades que puedan llegar a existir, las sufrió Jesucristo. Amén. Él llevó nuestras enfermedades. Amén. Aleluya. Y sufrió nuestros dolores. Aleluya. Y dice, por su llaga Amén. fuimos nosotros curados. Así se llame dengue, hermano, o así se llame chikungunya, o el coronavirus. Todo lo llevó Cristo en la cruz. Aleluya. Y cuando sufrió ese dolor tan máximo, lo sufrió por usted y lo sufrió por mí. Ahí estaba el reo de muerte, ahí estaba el Cordero de Dios, ahí estaba el que iba a ser sacrificado, el inocente, el justo por los injustos. Ahí estaba vuelto un trapo, una escoria. Aleluya. Aleluya. No hay parecer en él, ni tampoco hermosura para desearle. Ellos registran que no tenía rostro. No había rostro en Jesús. Todas las enfermedades, escuche hermano, todas y aún las del alma. Porque aquí hay gente enferma del alma, en pecado, consumidos, y su alma, escuche esto, su alma gime por dentro. Y eso no se cura yendo al médico, ni llego al especialista. Voy a sacar una cita con el especialista a ver si me quita este dolor del corazón. Dicen algunos, es el alma que gime. Amigo y hermano querido, no te olvides que la enfermedad del alma y del cuerpo la llevó Cristo en la cruz del Calvario, en el Cabré. Ahí pagó él todo el precio. Y algunos con ese vacío, y algunos queriendo ir donde el uno o donde el otro, donde el que le aconsejen ir allá va. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Venid a mí. Aleluya. Aleluya. Todos esos estafadores, mentirosos, que andan por ahí diciendo, venga que yo le ayudo. Y esa persona que le dice, usted no vean de fulana de tal o de sultano de tal, ve que allá te echan una hierbita o allá te hacen un rezo. Mentira del diablo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero para descansar el cuerpo se necesita simplemente un colchón. Él estaba yendo más allá del cuerpo. Yo te hago descansar de ese pecado que te turba el alma. Yo te lo quito. Pero sabía Jesús que para poder quitar eso tenía que pagar un alto precio. Es el precio más alto que se ha podido pagar por el alma del hombre. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay tampoco otro nombre. No hay quien pueda hacer lo que ya hizo Jesús, ni lo habrá después de esto. En Jesús se cumplió entonces lo que ya estaba escrito, el alto precio para salvar a los pecadores. Hermano que estás aquí, no pienses que Jesús te abandonó. No pienses que Jesús se olvidó de ti.
A lo mejor es al contrario, tú te olvidaste de Jesús y te empezaste a alejar de Él. Y tan lejos te encontrabas de Jesús que ya no escuchabas la voz de Dios, sino la voz del otro que te decía: Él ya no te ama. Todo lo que has hecho no tiene perdón. Ya no vale la pena que vuelvas a ese lugar. Ya Jesús se olvidó de ti. ¿Sabe, hermano? Yo no encuentro una muestra de amor más grande que el Calvario. Aleluya. Yo no encuentro cómo, entonces, ¿cómo? Dígame usted, si esto no es una muestra de amor, entonces dígame qué, sino que hizo Jesús y quedó registrado por estos historiadores romanos, no es amor. Entonces dígame qué es amor. En la cruz quedó demostrado el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo. Se hizo un cuerpo y se dio a sí mismo para que todo aquel que lo vea a Él y en Él crea, escuche, no se pierda. Mire, hermano, hay uno que hace rato te está diciendo que no vale la pena, que no tiene sentido, que no vales nada, que eres imperdonable. ¿Sabe por qué? Porque Él no tiene perdón. Porque Él va a ir a un castigo eterno, a un lugar llamado infierno. ¿Y sabe qué quiere? Que muchos de los hombres lo acompañen a ese lugar, que muchos se vayan con Él. No se quiere ir solo. Por eso te dice todas esas mentiras. Pero en esta noche te digo, hay poder en el nombre. En esta noche reprendemos todas esas mentiras del diablo. Hay uno que te dice: yo te amo, mira lo que hice por ti. Mis órganos se veían, mis costillas quedaron al descubierto, aún la columna de Jesús se veía, y todo eso desnudo, después de recibir todos estos azotes, diciéndonos para todos en esta noche que sí hay esperanza, que hay cielos nuevos, que hay vida eterna en realidad en Cristo. Si no hay, yo le invito a que se de sus pies. Digo, hermano, te aseguro por el nombre de Jesús que todo lo que hemos vivido, que todo lo que tú has vivido es un momento de soledad, es un momento de tristeza, de angustia. Es un momento donde tú sientes que nadie está contigo. Es un momento de enfermedad y de dolor. Te aseguro por el nombre de Jesús que Él ya los vivió. Y Él estuvo solo. Solo, completa. Tan solo se sintió Jesús que en la cruz dijo: Padre, Así es. ¿por qué me has abandonado? Sintió la máxima soledad. Se sintió abandonado de los suyos, de sus discípulos más cercanos. Pedro, Juan y Jacobo no estaban ahí, ni tampoco ninguno de los otros 9. No estaba María, su madre, no estaban sus hermanos y hermanas, no estaba José, no había nadie con él hablándolo humanamente. Y aún también sintió la soledad en cuanto a Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Si hay uno que sabe sentir soledad y dolor, es el varón de dolores, experimentado en quebranto y en sufrimiento. Lo que nosotros en realidad hemos vivido no se compara ni a los talones le llega a lo que Jesús ya vivió. Así que Jesucristo te dice en esta noche: levántate, vuelve a tu primer amor. Mira que el precio del rescate por tu alma en la cruz ya se pagó. Fuerte aplauso para el Fuerte aplauso para el campeón.
por más que le decía, bájate de la cruz, a otros salvaste, no te puedes salvar a ti mismo. Y él en vez de mirarnos con reproche o con odio, decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él sí sabía qué estaba haciendo. Él sabía que tenía que ir hasta la tumba, porque en la tumba le iba a poner el pie en la cabeza a la muerte y también al infierno. Por lo tanto, hermano, levántate en el nombre de Jesús. Sí, yo sé que Dios te está tocando. Hermano que no había vuelto, yo sé que está sintiendo la presencia de Dios. Yo sé que Dios te está tocando. Yo sé que Dios te está diciendo a tu oído y a tu corazón: ¡Ey! ¡Mira por mí! ¡Yo di mi vida por ti! En el nombre de Jesús, Él es santo. En el nombre de Jesús, Él es santo. En el nombre de Jesús se rompen las cadenas que te están atando al mundo. En el nombre de Jesús. Ahora ven, por favor, ven. Tú sabes que Dios está hablando contigo. Ven del crucificado y el resucitado, ven, por favor. Ven, donde el que sufrió todo el castigo del peso que tenías que llevar. Yo te voy a decir algo, querido hermano y amigo también. Hay muchos que dicen: no puedo, me siento con un peso tan grande, no puedo con eso, he tratado y no he podido. Bueno, en esta noche el resucitado te va a quitar ese peso en el nombre de Jesús. Ese valor tan grande, tú no puedes llevarlo, pero hubo uno que ya lo pagó, hubo uno que ya lo hizo y resucitó.